Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a una edición más de Tele Yucatán Te Informa. Es un gusto estar aquí en este horario de las 8 de la noche. Como siempre, en los próximos minutos le estaremos presentando de manera detallada la información de nuestro estado. Así que le invitamos a que se quede con nosotros. Patricia Espinosa nos acompaña informando en lengua de señas mexicana. Es un gusto estar aquí con mi amiga y compañera Lenny Magaña. Lenny, muy buenas noches. Carlos, ¿qué tal? Buenas noches. Como siempre es un gusto estar contigo, por supuesto también con todos ustedes que noche a noche nos sintonizan en estos espacios, ya sea a través de nuestra señal o también por nuestras redes sociales. Les recuerdo, estamos en Facebook como Tele Yucatán. Nos encontramos completamente en vivo desde las instalaciones que están en la calle 33, Avenida Pérez Ponce por 56 Centro. El teléfono para que usted se comunique directamente con nosotros es el 940-7600. Y ahora sí nos vamos directo con las noticias. Importantes proyectos ya son prácticamente una realidad para Yucatán, detonantes del desarrollo económico. Muy buenos resultados se observan actualmente en las actividades turísticas. El escenario para 2020 es igual de positivo. La naviera italo-suiza MSC Cruiser, considerada una de las mejores del mundo, iniciará operaciones en Yucatán el próximo año, en noviembre. Arribará a Progreso su primer barco, anunció el gobernador Mauricio Vila Dosal. Y va a estar siendo el barco MSC Harmonia, que cuenta con una capacidad de 2.340 pasajeros y 721 tripulantes. El próximo año, en 41 arribos de la naviera, llegarán 96,000 cruceristas, lo que representa el incremento del 20% en el turismo de cruceros. Este año, Progreso cerrará con el arribo de 142 cruceros y 465,000 pasajeros, lo que representa el incremento del 5% en comparación con 2018. El gobernador también se refirió a las otras navieras que llegarán a la entidad el próximo año. Para enero ya del año 2020, ya en unos meses, va a estar llegando el segundo arribo del crucero Viking Sky de la naviera Viking Cruise. Este barco había llegado en 2017, no había regresado, ya va a estar llegando, llega con 930 pasajeros y 465 tripulantes. También en el mes de enero de 2020 va a llegar el crucero Costa Luminosa de la naviera italiana Costa Cruceros, va a traer 2.712 pasajeros y 1.050 tripulantes. Y en febrero de 2020 se espera la llegada del crucero Aurora de la naviera de cruceros británico-estadounidense P&O Cruises con 2.258 pasajeros y 850 tripulantes. En enero de 2021, la naviera Disney Cruise llegará con un primer crucero piloto con 2.456 pasajeros a bordo. Yucatán está bien en materia turística. Una prueba es el incremento del 15.4% en la llegada de turistas con pernocta. La derrama económica estimada de los visitantes con pernocta al estado durante el primer semestre de 2019 fue de 4.122 millones de pesos, lo que representa un incremento del 22% con el mismo periodo del año 2018, que fueron 3.376 millones de pesos. La ocupación hotelera promedio del estado alcanzó el 54.9% y resaltó la apertura de 6 nuevos vuelos a Tijuana, León, Villahermosa, Hermosillo, Oaxaca y Chihuahua, y el incremento del 13.8% en el número de pasajeros. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Tele Yucatán te informa. Las más importantes navieras de cruceros ya se encuentran arribando en el estado, y es que con la llegada de los diferentes cruceros al puerto de Progreso consolidan a Yucatán como una posición a nivel internacional en este sector turístico, aumentando por supuesto la afluencia de este tipo de visitantes. El presidente de la naviera MSC Cruceros, Richard Sasso, que es la más grande del mundo, dijo que aunque en 2020 realizará 41 arribos a Progreso, se espera que cada año incremente el número. Tenemos una compañía, el mismo familia, es una compañía más grande compañía de carga en el mundo. Tenemos 500 barcos de carga. Es una compañía privada, una compañía con corazón. Y es una compañía, en ese momento, estamos en la más grande compañía de cruceros en Europa, más grande compañía de cruceros en Sudamérica. El alcalde de Progreso, Julián Zacarías Curi, dijo que el puerto está preparado para ofrecer más atractivos para que los cruceristas se queden en el puerto. Acaban de liberar un permiso para un sendero jurásico donde contaremos la historia del cráter de Chicxulub al mundo entero. Había tardado un poco, tuve un año completo gestionándolo, apenas el día de ayer salió liberado. Entonces yo creo que a partir de enero estaremos desarrollando la historia
de la extinción de los dinosaurios que fue en Chicxulub, y es una historia que tenemos que contarle al mundo entero. Entonces, definitivamente cuando llega el crucerista ya no solo te van a llevar el corchito, ya no solo tienes un malecón, tienes 2 malecones, el centro histórico será rescatado. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. El impulso a los empresarios aquí en Yucatán, pero sobre todo a los micro y pequeños empresarios. Esto es posible a través de las gestiones de autoridades estatales y también de las federales, con la entrega de más recursos y más apoyos. Para proporcionar herramientas que mejoren sus condiciones de vida, se realizó en Sellé la Feria de Financiamiento Microyuc. Con la asistencia de más de 200 personas, finalizaron las caravanas que de julio a octubre se efectuaron en Tecash, Ticul, Valladolid, Tizimín, Peto, Junucmá, Motul, Tecal de Venegas y Samal y Progreso. El representante del Servicio Nacional del Empleo Yucatán, Fausto Quintalpech, recordó que el 5 de julio, el titular del Ejecutivo Estatal inició la estrategia para combatir la pobreza, incentivar la economía e impulsar el desarrollo de las pequeñas empresas. Teleyucatán te informa. Aprueba el Congreso local el proyecto de dictamen de la Ley de Mejora Regulatoria. Esto generará normas más claras y que los trámites y servicios sean más simples para conseguir un funcionamiento óptimo en las actividades comerciales, industriales, productivas y también de servicios. En la Comisión de Desarrollo Económico y Fomento al Empleo del Congreso local, sus integrantes aprobaron por unanimidad el proyecto de dictamen de la Ley de Mejora Regulatoria, que validó y valoró el Parlamento abierto, considerando las propuestas de cámaras empresariales y la sociedad civil. Se aprobaron 3 cambios importantes a la iniciativa que presentó el Ejecutivo Estatal: integrar al Consejo Estatal de Mejora Regulatoria a un representante de un municipio mediano y otro de uno pequeño, además de Mérida, incluida en la propuesta original para incentivar mejor infraestructura para los ayuntamientos. Además de los espacios para la sociedad civil, se especifica que uno de los 4 puestos sea para el sector obrero, en especial por los temas de tramitología y su seguridad social, así como ofrecer 2 sitios más de los 3 asignados para las cámaras empresariales para mayor representación ciudadana. Teleyucatán te informa. Y ese es el principal objetivo de la campaña Alternativas por México. Diferentes sectores aquí en el estado buscan que los jóvenes se consoliden como líderes que sean detonadores del cambio. Cámaras empresariales convocaron a jóvenes a capacitarse para ser los líderes que Yucatán y el país necesitan. Por medio de la campaña nacional Alternativas por México, empresarios y organizaciones civiles convocan a los jóvenes con espíritu y actitud de líder para formar una agrupación capaz de proponer soluciones a problemas que enfrenta el país. La iniciativa proyecta capacitar a los ciudadanos con metodologías y herramientas para que desarrollen temas y causas que los mueven. Alternativas por México no es un partido político, no es un movimiento político electoral, no es una asociación política nacional. El cierre de registro se hará el 11 de noviembre. Una vez cerrado el registro, la red local, de entre todas las personas registradas, seleccionará a líderes idóneos con base en el perfil establecido. Pueden participar emprendedores, profesionistas, comunicadores e influencers que tengan conocimientos en política y economía. Los interesados deberán registrarse en el sitio web www.alternativaspormexico.mx. Quienes sean seleccionados recibirán capacitación por medio de un seminario en Gobierno y Transformación Pública en una institución educativa en la Ciudad de México. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Momento de ir a una pausa, acompáñenos porque al regreso le tenemos más información. Es normal reírte de la nada. Es normal sentirte sin energía. Es normal querer jugar todo el día. Es normal sentirte triste sin razón. Es normal enojarte con tus amigos o con tus papás. Pero también es normal sentirte feliz, jugar con quien tú prefieras y a lo que a ti te gusta. Disfrutar de videojuegos, pero también de tu imaginación. Es normal ser tú, único. Así que escúchate, siente quién eres y disfrútalo. No necesitas nada más. Nada. Juntos por la paz. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical?
Temporada de ciclones tropicales 2019. Del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Qué gusto que siga con nosotros en Teleyucatán Te Informa, y le platico que doctores y médicos se reúnen para analizar e identificar riesgos de diferentes enfermedades en la región. Enfermedades neurodegenerativas y reumáticas se analizarán en el simposio Extramuros, Desafíos en Medicina, Salud Mental y Alteraciones Neurológicas, que se realizará el 6 de noviembre en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Yucatán. El coordinador de la Academia Nacional de Medicina, Juan Cetina Manzanilla, informó que el propósito del evento será identificar enfermedades y riesgos para la salud en la región, para que centros de investigación, instituciones de salud y educativas den respuesta. La Academia Nacional de Medicina es la más antigua de América. Tiene como objetivo promover el estudio, enseñanza e investigación para actualizar los conocimientos y orientar criterios entre los profesionales de la salud. El programa incluye temas para médicos generales, especialistas y público en general, entre los que sobresalen avances tecnológicos en el diagnóstico y clasificación de gliomas, avances clínicos de la enfermedad del Parkinson y tratamiento, entre otros. Teleyucatán te informa. Y la discapacidad visual es un tema que actualmente los especialistas señalan está afectando a un gran porcentaje de mexicanos. Un aproximado del 60% de toda la población a nivel nacional puede tener un padecimiento y requiere atención inmediata por parte de especialistas. En 2025, el 90% de la población joven será diagnosticada con algún error refractivo, una de las principales causas de discapacidad visual corregible como la miopía, astigmatismo e hipermetropía. El 60% de los mexicanos tenemos necesidad de utilizar lentes, o sea, la prevalencia en el pueblo mexicano es muy alta. Y también está habiendo una prevalencia muy grande hacia el desarrollo de la miopía en nuestra población joven. El uso del celular y computadoras ha forzado al ser humano a utilizar su visión cercana, lo que resulta en el síndrome de disfunción de la lágrima u ojo seco y en errores refractivos. Si nosotros somos miopes, vamos a ver muy bien de cerca, pero no vemos bien de lejos. Si tenemos astigmatismo, confundimos las cosas tanto de cerca como de lejos. Y si tenemos hipermetropía, vemos peor de cerca. Factores genéticos y malas prácticas en el cuidado de los ojos pueden influir en otros padecimientos de la córnea, como el queratocono y la distrofia corneal. Los especialistas invitan a acudir con ellos para un diagnóstico oportuno. Afortunadamente, la tecnología ha favorecido en encontrar tratamientos personalizados para cada paciente. Ya no se hace lo que es el láser tradicional, donde se hace un corte con un aparato metálico, sino que todo se hace con láser y eso es mucho más seguro, hay más control, hay menos complicaciones, el paciente recupera su visión rápidamente y con mucha seguridad. Para que oftalmólogos, técnicos y optometristas se actualicen en materia de intervenciones quirúrgicas, alrededor de 1,000 especialistas de la salud visual del país se reúnen desde el 30 de octubre en Mérida para el 25 Curso Internacional de Córnea y Cirugía Refractiva organizado por el Centro Mexicano de Córnea y Cirugía Refractiva, ACE. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Y continuando con los temas de salud, aquí hemos platicado de Médico 24/7, este programa que llega a cada rincón de Yucatán para que los 365 días del año, las 24 horas, exista un servicio médico diferente a los centros de salud que cuentan con horarios. Aquí la entrevista con Lip de Nojeda. Qué gusto saber que seguimos contando con su presencia esta tarde en Teleyucatán Te Informa. Y mire, tenemos más noticias y por supuesto también hoy invitados de lujo. Nos acompaña el doctor Mauricio Sauri Vivas y ya lo sabe, él es el secretario de Salud aquí en Yucatán. Muy buenas tardes. Hola, Libden, ¿cómo estás? Buenas tardes, gracias por la invitación. Qué gusto que nos acompañe esta tarde para hablar de un programa muy importante aquí en el estado, Médico 24/7. Así es un programa que nació la verdad, es una iniciativa del gobernador, en donde él durante sus recorridos, durante la campaña, pues la principal solicitud que pidió es la ausencia o la falta de médicos en los municipios. Entonces nos dimos a la tarea de ver de qué forma podemos
complementar los servicios que presta de forma continua los servicios de salud de los centros de salud, al igual que los del Instituto Mexicano del Seguro Social y los del ISSSTE en los diferentes municipios del estado. Entonces, este programa básicamente lo que hace, complementa los horarios de los centros de salud o de los hospitales rurales del IMSS, para que así el municipio tenga servicios de salud 24 horas los 7 días de la semana. Y cada vez son más los municipios que ya cuentan con este servicio. Así es. Hasta el día de hoy tenemos 54 módulos de atención de 24/7, los cuales, la verdad, en forma conjunta, junto con todos los presidentes municipales de los diferentes ayuntamientos, ellos nos han prestado un espacio físico, ya sea en el municipio o en los bajos de su palacio, en donde nosotros, la Secretaría de Salud, los equipamos y damos medicamentos y el servicio médico. ¿Cómo prospectan finalizar este 2019? Bueno, no sé si sea bueno que yo te lo diga, pero nuestra intención es que a finales de 2019 ya estén cubiertos los 105 municipios. Es nuestra meta y ojalá los podamos cumplir. ¿Cómo ha recibido la gente de los municipios, esos más de 50 municipios que ya están cubiertos hasta ahora, este servicio complementario? Pues la verdad es que hemos tenido una gran aceptación. Hasta el día corte del 15 de octubre ya dimos más de 21,000 consultas. Entonces, pero lo más importante es que los municipios están cubiertos con salud, con un médico, un servicio médico las 24 horas, los 7 días de la semana. Disculpe, ¿cómo podemos hacer? Si estoy en uno de estos 50 municipios que ya cuentan con el servicio, ¿a dónde acudo? ¿Dónde me entero? ¿Las consultas, las medicinas, tienen algún costo? Es muy importante lo que tú comentas. Es importante mencionar también que los módulos de 24/7 no están en el centro de salud, sino están o en los bajos del palacio o enfrente del centro de salud o muy cerquita del palacio, ¿no? Entonces es importante mencionar que si el centro de salud cerró a las 3 de la tarde, el módulo de 24/7 abre a las 3 de la tarde y cierra hasta las 7 de la mañana del día siguiente, cuando el centro de salud abre. Y este servicio es abierto a toda la población y totalmente gratuito. ¿A qué tiene derecho? Ya que hablamos de que es para toda la población, ¿a qué se tiene derecho? ¿A la consulta, a la medicina, a la asesoría, un seguimiento? ¿Qué tanto cubre? Recordemos que esto es un módulo de salud para la atención de la urgencia, de primer nivel. Entonces, llega el paciente, se le atiende la urgencia, si es una fiebre, una diarrea, un vómito, náusea o dolores abdominales, que son las causas principales de consulta, o alguna herida que requiere una sutura. Si requiere una sutura, se le sutura y se le manda a su casa. Y si tiene fiebre, se le atiende la fiebre, se investiga la causa de la fiebre y se le da un medicamento para el día o el tiempo necesario hasta cuando el centro de salud o su unidad médica rural esté abierta, para que el paciente y su familiar acudan al centro de salud para que lleven una continuación de su tratamiento o desviación del mismo, ¿no? O un cambio de diagnóstico. Esta es una manera, digamos, de prevenir, que muchas veces nos agarraba la enfermedad en domingo o en día inhábil. ¿Y qué se hace en esos momentos? Digamos que Médico 24/7 viene a suplir toda esa necesidad. No, claro, como le dice el gobernador Mauricio Vila, siempre dice que antes había hora para enfermarse, ¿no? Así que si te enfermabas después de las 3 de la tarde, no había un médico y había que esperar hasta el día siguiente. Y si era sábado, esperar hasta el lunes. Y la verdad es que esto ha generado, aparte de pensar en la población que tiene un médico cerca de su municipio o en su municipio, también ha disminuido los gastos para las familias, porque muchas veces tenías que trasladarlo al centro de salud más cercano y a los mismos ayuntamientos, pues que tenían que apoyar a la población con el traslado. Secretario, ¿algo más que nos desee comentar? Pues otra cosa muy importante que no se le niega la atención a nadie, es totalmente gratuita. Y si el paciente necesita un traslado a un hospital de segundo nivel o tercer nivel, el médico está en continua comunicación con el alcalde y con las centrales de ambulancia para el apoyo de la misma. Que ese es un aspecto también muy importante, porque cuando ya está la emergencia y no sabes cómo actuar, ahí también te brindan la asesoría. Es correcto. Muchísimas gracias, secretario, por habernos acompañado esta tarde. Gracias, Lilian, gracias por la invitación. Ahí quedó la información para que todos estén muy pendientes en casa y también aprovechen y puedan solucionar sus emergencias médicas en sus municipios. Bien, con esta información nos vamos rápidamente a una pausa comercial. No se despegue, regresamos con más en Tele Yucatán Te Informa.
En México está creciendo la esperanza, un movimiento que se vuelve cada día más grande con la honestidad, las propuestas y la alegría de nuestra gente. Estamos unidos y eso nos hace más fuertes para transformar lo que parecía imposible cambiar. En cada ciudad, en todas las regiones, somos más los mexicanos con Morena y contigo seremos la mayoría que va a comenzar un nuevo capítulo en la historia de México. Vente a Morena, la esperanza de México. Juntos haremos historia. Hazlo por ellas. Tu llamada hace la diferencia. Denuncia la violencia. Si observas algún tipo de violencia hacia la mujer, marca el 089. Denuncia sin miedo. No tienes que dar tus datos personales. Tu llamada es anónima. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Y ahí las instituciones educativas están buscando generar en las nuevas generaciones de estudiantes, pues preservar las tradiciones. Sucede que, sobre todo en estas fechas, se hacen los concursos de altares del Hanal Pichán. Y qué bueno que lo hacen las instituciones educativas, pero que también involucren a padres y madres de familia. Niños y niñas de preescolar junto con sus papás se levantaron muy temprano con un solo objetivo: ganar el concurso de altares en su escuela Roberto Casellas. Los papás son muy competitivos, pues cada uno prefirió llegar más tarde al trabajo con tal de ayudar a sus pequeños. Los niños y niñas llegaron muy bien vestidos, peinados y con calzado limpio. En el concurso de altares, pues las maestras junto con los padres de familia y los niños organizan estos altares reforzando los aprendizajes que van viendo durante las situaciones didácticas que realizaron las maestras. Pues rescatar nuestras tradiciones y seguir conservándolas, que los niños conozcan estas tradiciones que son preciosas y además que tenemos niños que son foráneos, entonces la importancia de conocer pues otra cultura diferente a la que traen, ¿no? El esfuerzo se notó, pues sabían que quien obtuviera el primer lugar recibiría un día libre para ir de paseo a donde quisiera. El concurso de altares de Hanal Pichán se realizó en la escuela Roberto Casellas, ubicada en Francisco de Montejo. Con imágenes de Juan Velázquez, César Gómez, Teleyucatán te informa. Y en donde también podremos disfrutar de esta bella tradición son en los diferentes sitios turísticos de la región, como por ejemplo en Cibixaltún. Aquí las diferentes actividades. El director de Cultura, Mauricio Díaz Montalvo, reiteró la invitación para los eventos que se realizarán este viernes en Cibixaltún, con apoyo del INAH, con motivo de la conmemoración de los fieles difuntos. El evento denominado Noches de Ánimas será a partir de las 18:30 horas y consistirá en un recorrido nocturno por la zona arqueológica. La cuota de entrada general será de 75 pesos, pero niños, estudiantes y adultos mayores de 60 años será gratuito. Teleyucatán te informa. Y también la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán, ya dio término a sus actividades con motivo del Festival de las Ánimas. Con una gran fiesta del Hanal Pichán, la UADY concluyó su Festival de las Ánimas, que incluyó un programa artístico y cultural. Se presentó la Orquesta Jananera, integrada por alumnos de la universidad y el coro de la UADY, bajo la dirección de la maestra Jenny Cruz. El responsable del programa institucional cultural de la UADY, Raúl Lara Quevedo, explicó que el evento es parte de las estrategias que se realiza para promover la cultura. Por la globalización e inmediatez que vive la sociedad, la universidad recuerda nuestras raíces y la necesidad de divulgarlas como parte de una de las estrategias de inclusión cultural. El Festival de las Ánimas incluyó la muestra de altares con la participación de 15 facultades y 3 organismos externos. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Diferentes temáticas sociales fueron abordadas de una manera muy peculiar, acorde a la época, por supuesto, montando altares. Alrededor de 400 alumnos de 10 licenciaturas participaron en una muestra de altares de Hanal Pichán de forma peculiar. En este caso tenemos 4 altares que se formaron con diversas licenciaturas. Tenemos una sobre una temática social que es de importancia
no solo en Yucatán, sino a nivel nacional, como es el feminicidio. El otro es que tiene que ver con un altar de adultos, un altar tradicional, y el otro es un altar futurista, que lo comparten los alumnos de arquitectura. Con creatividad e investigación previa, los jóvenes incluyeron en los tradicionales altares elementos como cruces rosas con motivo de los feminicidios, calaveritas, pan de muerto, flor de cempasúchil, entre otros. Para nosotros es muy importante inculcar dentro de los valores nuestras tradiciones. Creo que es la raíz, es el eje de cualquier ser humano y sobre todo los jóvenes. Este centro universitario se da la tarea que en todos los niveles, desde el preescolar hasta maestrías, llevamos a cabo eventos. Con imágenes de Efraín Rodríguez, Mayra Vences, Teleyucatán te informa. Nos vamos a una pausa. Al regreso, más información. Evita que los mosquitos vivan en tu casa. Elimina los objetos que pueden acumular agua y sirven de criadero de moscos. Tira lo que no uses. Lava y tapa los recipientes en donde guardes agua. Voltea cubetas, botellas y trastes. Recuerda que la fumigación solo mata al mosco que vuela. Mantén limpia tu casa y tu patio libre de criaderos. Cuida a tu familia. Juntos transformemos Yucatán. Escucha su mirada. Escucha su habitación. Escucha sus amistades. Escucha sus horarios. Escucha su soledad. Escucha su corazón y muéstrale que no está solo. Cada año, cientos de ciudades se visten de rosa como símbolo de apoyo. Iluminar de rosa conmemora a todas las mujeres que perdieron la batalla. Y nos recuerda la importancia de la autoexploración. Enciende una vela, ilumínate de rosa, tócate. Y tócate. 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 Ya se eligieron a los que serán los soberanos para este Carnaval 2020 y si usted no los conoce, aquí le tenemos a nuestros representantes. El nuevo carnaval, la fiesta de Mérida 2020, tiene reyes electos, quienes se impusieron a los demás concursantes en la gran final del concurso Quiero ser rey del carnaval, que se realizó en el auditorio Silvio Zavala Vallado del Centro Cultural Olimpo. En la categoría Rey del Carnaval, Isaac Alonso Puerto se impuso a Mario Avilés Pacheco, al sumar mayor puntuación luego de 5 programas. La reina del Carnaval 2020 será Marta Paola Novelo Bojorquez, al ser la única finalista que permaneció en el concurso. En la categoría juvenil, la reina electa es Alexia Pérez Blanco, quien superó en puntos a Alejandra Rendón Vega. Y el rey electo es Joshua Jesús Chanchi, quien obtuvo más puntos de calificación que Milton Gustavo Q. Romero. Ambos duelos muy parejos de principio a fin. En la categoría juvenil, Faine Pad Albertos será la reina y Benjamín Cervera Bojorquez el rey. Ambos fueron los únicos que cumplieron con todos los requisitos. Para la fiesta carnavalesca de 2020, el Comité del Carnaval y el Ayuntamiento de Mérida preparan un proyecto innovador que se realizará del 19 al 26 de febrero con el tema de historias e historietas, que busca dar a todos los participantes mensajes de fomento a la lectura y a la importancia de la imaginación. Teleyucatán te informa. Una de las mentes más brillantes del mundo, y usted podrá observar muy de cerca su trabajo con la inauguración de la exposición El Universo de Leonardo da Vinci.
Con una gran ambientación de nuestras tradiciones se inauguró la exposición El Universo de Leonardo da Vinci, que permanecerá abierta hasta enero. El presidente de la Fundación Echazarreta, Rafael Echazarreta Torres, resaltó el esfuerzo que se realizó para traer la colección del Museo de Florencia en el aniversario 500 de la muerte de una de las mentes más brillantes del mundo. Es el legado de la sabiduría que Leonardo desarrolla en el área científica y tecnológica, señaló el organizador. Y es ese humanismo el que llevó a este gran hombre, a este genio de genios, a desarrollar una sabiduría y una inteligencia totalmente orgánica. Realmente la sabiduría y el legado de Leonardo da Vinci es un legado más orgánico. Es un hombre que en la convivencia con la naturaleza pudo darse cuenta de que el humano es el centro del mundo, pero no el centro de la vida propia. De Mérida se trasladará la exposición al Zócalo de la Ciudad de México, donde se espera repetir el éxito que tuvo en Cuernavaca. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Álvaro Martínez, Teleyucatán te informa. Las voces de las niñas y niños serán escuchadas en el 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. La Junta Local del Instituto Nacional Electoral emitió la convocatoria para la participación de menores de entre 10 a 12 años en el 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México. El vocal ejecutivo del INE, Fernando Balmes Pérez, informó que el Parlamento tiene como objetivo escuchar las voces de la niñez del país y el Estado en diversos temas que afectan el desarrollo integral de su vida cotidiana, así como fortalecer el respeto y la promoción de sus derechos humanos. En la instalación del Grupo Coordinador Estatal del 11º Parlamento de las Niñas y los Niños de México, enfatizó que para fortalecer la formación ciudadana de los menores es vital fomentar su participación para la construcción de ambientes democráticos. Los interesados deberán cursar el 5º año de primaria o el 3er nivel del CONAFE e inscribirse entre el 4 al 29 de noviembre. Teleyucatán te informa. Ya está con nosotros Hermilo López Balam con toda la información en lengua maya. Mi querido Hermilo Yutzilacap, ¿cómo estás? Pues aquí, a media semana, ya, no, hoy es jueves. Hoy es jueves. Hoy empieza el fin de semana. Ya. Hoy es el día dedicado a los niños difuntos. Así es, ya podemos ver todos los altares pues en la ciudad. En las casas, en los municipios y bueno, pues en el centro son días solemnes. Así para es. recordar a nuestros seres queridos. Sí, por supuesto. Claro. Ni bola que la cambique su chico el Teleyucatán te informa y ambalo can yujelta behlati le acabilgela. Jueves behlait sokukinil winalil octubre tile javel yanicona. Ojalá Chilyucatán Mauricio Viladosal, usak ujel bilet ya antunshan u casa weite u casa ukajal uchul tu kahil progreso voy to hal alcanabil Yucatán ulago pelut solo litunshal no chemilo ha utazek mako shimbalo biusa kohel bileti y chula barro con antalku pinuilal bishul kuchulmako shimbal ti way leti no lumil gela tu chukatunshan o chukitak 54 manal 54% tile gelas kuchile su kamal mako bo yetel beshan no la 6 el bishelu pastel bimak tu kahil hot ti avión tak tu kahil Tijuana, León, Guanajuato, Villahermosa, Hermosillo, Oaxaca, del Chihuahua, Tubinuyat, Ramago, Cumbin, Huejo, Tacteca, Hilobo, Bishubinu Upectun, Ucuchulia, Tulubinmaco, Tactanshel, Tushil, Huetac, Lumil, Yucatán, Tactula, Tushilo, Tunshan. Ulak Bashil Tunshan, Gelas Tunshan, Mehemshu, Palal, Mehenshi, Palal, Tina, Hilom Shock, Preescolar, Letiobe, Achhaskap, Kinga, Liko, Yalubimbalo. Tu nahil shock, Escuela Roberto Casellas, Letio Behachtung, Bukmunoko, Nukanileka, Kuchok, Tunshangelo, Luitahuyolo, Tial Tunshan, Uyesahil, Hanal Pichang, Beta, Tenahil Shock, Helo, Tiantu, Much, Talil, Fraccionamiento Francisco de Montejo, Lamnata Class 5 Tuchin, Ilkin Beta, Luyesahil, Hanal Pichano, Hebishwayho, Tilenahilo, Shoka Bay. Ti jejelas tuyo ichiltulakal mektan kahilo ulumil Yucatán kuyucho le tie kimbe sahilton rangela upeba kuyesik
bish humpel ka bishuno kahil Yucatán itele uchben balo sukana lek ino phelo wa machalu u kubikiol magdi kimnobi inilo kustal tumentone kusanon utiak ases tun shamasho tsokubino satalo kustalop tunsa Besan hol popilo mola y el cultur Mauricio Díaz Montalvo hu hetsikle payaltano jatun samal viernes tu uchben kahil civil chaltun wey tu shamanilu kahil hoy ya yuchilpen nos pek silil lukaba noche de ánimas lehela las 6:30 uchinil kinu kahbal ya nu pastelo bimak shimbal akabilte uchben kahil gelo ya no toho 75 pesos con toho tu yo colmac telo chembale mehem palal shoknal vete mako chihanda kosok 60 hab yo be ma shuma boliku no okolte chano ya nuchlup el chan tunte tu kuchil uchben kahil civil chaltun nats we tu kahil tun shanhoy ulakto shantanu ubeta letie yesa hilob le Canal Pishano tu nos nahil shok Centro Universitario Felipe Carrillo Puerto we tu kahil hoy tu beta tu shnupel yesa el Canal Pishanche vale letio betu caso jehelas nostalamilob kuyuchul machen weyetak tu nos lumil México tunshan yambalo y el tunshan yete letie hebish tunshan ukinsal kolelo kuyala ti feminicidio yetulula nostalamilo kuchik pahali chilekino ba tsahoshan le baso lag ku bicicletie uyesa el discut alkunta le baso ya no hebish nikteu be wahil chuhu wahil kimen que ala tipane muerto le gelo ma weyile tal kube tal tas bilaktun tanshil tushilo pero yesa hil bishu betaran ukasal biyana no talamilo ichilukinilo nusan Canal Pishan chile bani sigobodestile kime like batigas like sama tukaten sigobodestile lag baso kana no YouTube mi querida Eleni nos vamos por hoy. Pero nos vemos mañana para terminar bien la semana y empezar el mes de noviembre. Así es. Seguimos con la información y el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Yucatán fue sede de la presentación del libro Violencia Política contra las Mujeres, el precio de la paridad en México. La obra, escrita en coautoría por Gabriela Vargas Gómez y Silvia Palazuelos, tiene el objetivo de dar a conocer las diversas modalidades de violencia que han vivido las mujeres que incursionan en la política en México y cómo se han recrudecido a partir de 2014. Al dar la bienvenida a la consejera presidente del IEPAC, María de Lourdes Rosas Moya, destacó que al recordar el voto de la mujer y a todas aquellas que murieron en la lucha, entienden que tienen el compromiso y también la obligación de trabajar de manera institucional con las organizaciones de la sociedad civil. Engrandecer la canción yucateca, pero sobre todo invitar a las nuevas generaciones a disfrutar y también a crear música. La Asociación Ricardo Palmerín conmemora un aniversario más de su fundación. En su 70 aniversario, la Sociedad Artística Ricardo Palmerín recibió un reconocimiento de la Secretaría de la Cultura y las Artes que preside Erika Millet Corona, que reafirmó su objetivo de preservar y promover la tradición musical del Estado. Resaltó la labor que realiza la agrupación y que es importante contar con alianzas que la acompañen en su tarea de salvaguardar el patrimonio sonoro de la entidad. Se seguirá trabajando con la sociedad civil a beneficio de las artes y pidió a las nuevas generaciones ser partícipes de la difusión de la música que desempeñan los integrantes de la Ricardo Palmerín. Ante su presidente vitalicio, Luis Pérez Sabido, recordó el dirigente adjunto del organismo, Enrique Martín Briceño, que hace 70 años distinguidas personalidades decidieron engrandecer la canción yucateca y honrar el legado de compositores fallecidos. Por eso se dieron a la tarea de promover e impulsar la disciplina, propiciando así nuevo florecimiento de creadores. Se entregó la medalla Ricardo Palmerín al cantante Alfredo Bolio por 50 años de trayectoria y al compositor Luis Espinosa Alcalá de forma post-mortem que recibió su esposa Elena Fernández Moral. Tony Espinosa por 45 años de trovador, el dueto bingo que integran Nicté Orozco Aguilar y Benjamín Escudero Beltrán por 4 décadas en el medio. Al director y arreglista coral Francisco Escobedo Pech, al creador y director musical Miguel Muñoz Gutiérrez y al tenor Andrés Pichardo Pérez. Tele Yucatán te informa. Con esta información nos despedimos, agradeciendo nos haya acompañado aquí en Tele Yucatán te informa. Los esperamos mañana a las 8 de la noche con más de lo que sucede
en Yucatán. Gracias por su presencia y su compañía. Lenny, como siempre, un gusto, excelente noche. Carlos, bonita noche, ya nos vamos a comer beef. Así es, como debe ser. Y usted se queda con la información deportiva con los expertos Mario Peniche y Antonio Lizama. Nosotros nos vemos mañana, porque las noticias no se detienen. Que descanse. Te invitamos a la 17ª Feria Internacional del Libro Jurídico del Poder Judicial de la Federación. Conoce las novedades en publicaciones, ensayos y la investigación más reciente sobre temas de derecho. Actualízate. Habrá conferencias, talleres para niños, presentación y venta de libros. Del 11 al 15 de noviembre en el edificio sede del Poder Judicial de la Federación en San Lázaro, Ciudad de México. Informes en www.supremacorte.gov.mx. Entrada libre. Suprema Corte, el poder de la justicia. Las puertas abrieron y ellas están aquí. Festival de las Ánimas 2019. Del 25 de octubre al 2 de noviembre, más de una semana de actividades para recordar nuestras tradiciones. Más información en merida.gov.mx. Mérida me mueve. Ayuntamiento 2018-2021. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Ya es jueves en la antesala del fin de semana. Estamos listos desde el estudio A de Teleyucatán para presentarle lo más relevante de la jornada deportiva aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa. Esta noche vamos a hablar de mucho béisbol. Estaremos tocando el tema de la detección de talentos, esta jornada que organiza ProBase y que a Yucatán le va a tocar el sábado 9 y domingo 10 de noviembre en el Parque Cuculcán. Se espera la participación de 500 jóvenes y es que van a poder asistir niños y niñas cuyas edades oscilen entre los 11 y los 17 años. Le estaremos dando todos los detalles en este marco de este tryout que organiza ProBase. Bueno, pues viene como uno de los instructores el ex Big Leaguer Alfredo Amézaga, quien platicó con nuestro compañero Antonio Lizama y le da los pormenores de cómo se va a estar trabajando durante los 2 días en este tryout organizado por ProBase. Hablaremos también del tryout organizado por los Leones de Yucatán. Ayer en el primer día participaron pues un poquito más de 60 peloteros, ellos en pues las posiciones de jugadores de cuadro y también de jardineros. Hoy se verificó el segundo día y estuvieron asistiendo al Parque de la Serpiente Emplumada pitchers y catchers, todo ello con la idea de proyectar a los nuevos talentos, nuevos jóvenes que practican el béisbol en el estado. En el atletismo se presentó la edición 2019, la carrera de 5 kilómetros mano amiga, que se va a estar desarrollando el próximo domingo 24 de noviembre en Concal. Y por supuesto hablaremos de que en la Serie Mundial, bueno, pues el equipo de los Nacionales de Washington en el 7º juego de la Serie Mundial de las Grandes Ligas ganó 6-2 a los Astros de Houston y con ello los Nacionales de Washington son los campeones del béisbol de las Grandes Ligas. Como todas las noches, el gusto, el privilegio, el honor de compartir micrófonos con mi compañero y amigo Antonio Lizama. Tony, arrancamos. Buenas noches, Mario, así es, ya listos con toda la información en este jueves 31 de octubre. Nuestras vías de comunicación, recuerde, teléfono 940-7600, redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Y oye, por cierto, en el noticiero Teleyucatán de la tarde, nuestra compañera presentaba pues ahí esta situación del Halloween y también del Hanal Pichán y pues las famosas titeradas. ¿Llegaste a ver titeradas? Claro que sí. ¿Te gustaba algún personaje en especial? Lela Cuscaba. Sí, no, ¿cómo ¿quién no vio ese programa, no? Yo también tuve la oportunidad de verlo. Yo me identifico con el primo de Chereque que se llamaba Butaque, si no estaba mal. ¿Con cuál gato.
¿Con que quién? te ¿Con identificaba Totoyo? con uno, Con Totoyo. Parecido. Un parecido. No se inspiró. Creo que por la altura, ¿no? Pero en cuanto a carácter, me identifico con el buen gato. Perfecto. Oye, Tony, la verdad que pues hay que celebrar nuestras tradiciones, el Hanal Pichán, comer el buguipollo. Digo, todavía estamos a tiempo, todo ese fin de semana lo vamos a disfrutar. Y otro punto importante, ya mañana entramos al mes número 11. ¿Tus propósitos del 2019 se han cumplido? ¿Vale la pena pues echar la chancla al fondo? ¿Tan pronto todavía nos Porque ya quedan 2 meses, sí, pero con la misma ya estamos a 31 de diciembre y me vas a decir que para el 2020. Bueno, vías de comunicación. Algunos de ellos, algunos. ¿Sí? Uno ya se, gracias a Dios, pues ya se cumplió. Eso es todo, esa es la actitud, señor Lizano. Vámonos con toda la información. Vamos a la primera nota y habla en torno a la presentación del programa La Jornada de Detección de Talentos en el Béisbol. Va a organizarse en Yucatán el sábado 9 y domingo 10 de noviembre por parte de ProBase. Hoy se presentaron los detalles y aquí le platicamos la historia completa. El próximo sábado, 9 y domingo 10 de noviembre, la Oficina de la Presidencia para la Promoción y Desarrollo del Béisbol en México realizará en el Parque Cuculcán un tryout para detectar nuevos talentos, anunció este jueves en conferencia de prensa Ventura Peinado Bojorquez, director de proyectos de ProBase. La detección de talento pues consiste en hacerle una serie de evaluaciones a las niñas, niños y jóvenes que se presenten, con el objetivo de crear un ranking local primeramente y posteriormente tener a estos muchachos evaluados aquí en Mérida en el ranking nacional para que después tengamos la oportunidad de invitar a esos niños y jóvenes a las escuelas ProBase que en su momento estarán aquí operando en el estado de Yucatán. El campamento de detección de talentos está dirigido para hombres y mujeres de los 11 y hasta los 17 años de edad, agrupados en 3 diferentes categorías. Se espera durante los 2 días la participación de 500 prospectos que primero serán rankeados localmente para posteriormente los más destacados incluirlos en una clasificación nacional. Van de 11 a 17 años, partidas principalmente en 11-12, 13-14 y de 15 a 17. ¿Por qué se divide así? Dado el somatotipo de cada jugador, pues son diferentes las pruebas en cuestiones de sus parámetros. Van desde lo que es la medición de la estatura, el peso, salto de longitud, elasticidad, 30 yardas en el caso de 11-12, en el caso ya de los mayores, pues de 30 y 60 yardas, habilidades, el lanzamiento de home a center field y posteriormente aquellos que pasen el primer filtro, pues habilidades ya dentro de lo que es el béisbol. Ventura Peinado, director de proyectos de ProBase, destacó que un total de 45 personas estarán trabajando durante los 2 días en el Parque Cuculcán en la búsqueda de nuevos talentos, empleando herramientas de última generación para medir con precisión la velocidad en el corrido de bases y de los lanzamientos de los pitchers. Bueno, y siempre con este grupo de ProBase viene Alfredo Amézaga, el Fello, este pelotero mexicano oriundo de Ciudad Obregón, Sonora, y quien va a estar formando parte de los instructores que estarán aquí en Yucatán. Platicamos con él, nos habla un poquito del por qué se retiró del béisbol mexicano y también pues lo que va a aportar para este proyecto de la CONADE. El aportar sus conocimientos a los nuevos talentos del béisbol mexicano en todo el país es uno de sus objetivos que ahora tiene en mente Alfredo Amézaga Becerra, ex pelotero profesional y ex big leaguer, quien llegó a Mérida para trabajar en el proyecto ProBase de CONADE para la detección de talentos en el llamado Rey de los Deportes. Que yo me decidí estar aquí porque quiero ayudar al béisbol mexicano. No digo que el béisbol mexicano está un poquito bajo, sino que yo tuve la oportunidad de jugar en un nivel muy alto que es en Grandes Ligas. Entonces a mí me gustaría aportar toda la experiencia que tuve, todo lo que aprendí, me gustaría traerlo a México y más que nada que si alguien vivió esa parte,
quiero inyectarla aquí, no en Mérida, sino que me gustaría inyectarla en todo México. El originario de Ciudad Obregón, Sonora, habló también del proyecto ProBase que se efectuará en nuestra ciudad y aseguró que en nuestro estado existe excelente material humano, que solo falta pulirlo para que pueda destacar. La verdad los veo muy bien, he estado aquí en Mérida por un mes y desde que llegué aquí a Mérida los muchachos tienen buenos cuerpos, las agilidades están ahí, la fuerza está ahí, pero nada más falta tratar de llevarlos por el lado correcto y los movimientos correctos, y eso es donde entra la parte de ProBase, que puede ayudar a encontrar la fuerza de un niño, y eso va a ayudar mucho porque ahí es donde podemos entrar nosotros y aportar, ayudar donde podemos sacarle, por ejemplo, a un niño que batee fuerte, podemos ayudar en técnicas para ayudarlo a que batee más fuerte sobre eso. El 2017 fue la última temporada que Amézaga Becerra participó como jugador activo en la Liga Mexicana de Verano con los Toros de Tijuana, con los cuales incluso fue campeón, y al igual que con los Tomateros de Culiacán en la Liga Mexicana del Pacífico. En Grandes Ligas participó con equipos como Marlins de Florida, Anaheim, Pittsburgh, entre otros. Vamos a ir a la pausa comercial. Al regresar, seguimos con el tema del Rey de los Deportes. Ayer se verificó el primer día del tryout 2019 de los Leones de Yucatán en el Parque de la Serpiente en Plumara. Asistieron 60 peloteros en las posiciones de jugadores de cuadro y jardineros. Vamos a la pausa. Estás en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Regresamos. En el gobierno del estado de Yucatán pusimos en marcha el programa Médico 24/7, el cual brinda atención médica y medicamentos en horarios complementarios durante el tiempo en que los centros de salud de las comunidades se encuentran cerrados, con el fin de cuidar el bienestar de las familias y atendiendo de manera oportuna a los que más lo necesitan. Con estas acciones mejoramos la atención médica a los yucatecos y garantizamos que todos tengan acceso a la salud cuando lo necesiten. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. ¿Me da un refresco de lata, por favor? A mí uno de 600, por favor. A mí uno de litro, carnal. Unas mantecadas. Una dona. Unas papas. Unos churritos. Unos roles. Un chocolate. Unas gomitas. Una barrita de granola. Unas frituras. La Cámara de Diputados aprobó una ley de nuevo etiquetado para que sepas si la comida es alta en azúcar, sodio y calorías. Entre otros, las y los diputados cuidan tu salud. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Seguimos en esta emisión de este jueves aquí en Deportes Teleyucatán Te Informa, y ahora toca el turno al atletismo, y es que el próximo domingo 24 de noviembre se va a correr la carrera de 5 kilómetros mano amiga. Esto va a ser en Concal. Los detalles. En el marco del 15 aniversario del Colegio Mano Amiga del municipio de Concal, el domingo 24 de noviembre, el Club Atlético Unido realizará una carrera de 5 kilómetros y una caminata de 2, la cual será con causa, informó este jueves en conferencia de prensa José Ventura Boldo, organizador de la competencia. Vamos a llevar a cabo la primera edición de la carrera Mano Amiga Concal de 5 kilómetros, que también irá acompañada de una caminata canina de 2 kilómetros y carrera infantil con todas las categorías. Entonces, este es un evento con causa, es un evento inclusivo y queremos invitarlos a todos para que participen con nosotros. Es el domingo 24 de noviembre a partir de las 7 de la mañana. Sale y termina a las puertas del Colegio Mano Amiga Concal. Ahí estaremos esperándolos a todos. José Ventura Boldo, presidente del Club Atlético Unido, mencionó que a la par de esta competencia también habrá una carrera para las categorías infantiles que abarcará desde los 3 hasta los 14 años, esto con el fin de promover el atletismo en estas categorías. Así como estamos apoyando a diferentes instancias como el Ayuntamiento de Mérida, esos eventos que han estado realizando para promover el deporte, retomamos este mismo sistema para también seguir promoviendo el deporte con carreras cortas, carreras donde participe la familia, donde participe la gente, los niños sobre todo, y ahí los poco a poco motivando para que les guste el correr, para que
pues a través de las diferentes instancias posteriores, ¿no?, se les pueda canalizar y puedan ser semilleros para posibles eventos más serios que nos convoque la Asociación de Atletismo posteriormente. La convocatoria de esta carrera se presentó este jueves por la mañana en la sala de juntas del Instituto del Deporte de Yucatán y se realizará desde las 7 de la mañana en Concal y tendrá como salida y meta las puertas del colegio y se competirá en las categorías juvenil, libre, submáster, máster, veteranos, veteranos plus y sillas sobre ruedas en ambas ramas. Bueno, y una vez más, hablando del rey de los deportes, es que la organización de los Leones de Yucatán realizó un tryout allá en el Parque de la Serpiente Emplumada. Participaron un total de 60 jóvenes peloteros de Mérida y también de varias partes en los municipios. Con la participación de 60 jóvenes infielders y outfielders provenientes de todo el estado, este miércoles por la tarde se realizó el primer día del Tryout 2019 del Club Leones de Yucatán en el Parque Cuculcán. El Estadio de la Serpiente Emplumada recibió a más de medio centenar de jóvenes entre los 13 y 16 años de edad con el objetivo de mostrar sus habilidades y cumplir con los requisitos del scout melenudo Raúl Ortega, quien estuvo apoyado por Osvaldo Morejón, Héctor Castañeda, Said Gutiérrez, Alfredo Amézaga y el trainer Eduardo Vázquez. Desde las 4 de la tarde se aplicaron las pruebas de campo a los jugadores de cuadro y jardineros, quienes en todo momento mostraron sus deseos de ser tomados en cuenta por las fieras, brindando su máximo esfuerzo en los ejercicios de velocidad, potencia de brazo, colocación de tiros y bateo. El Tryout 2019 continuará este jueves con las pruebas para lanzadores y receptores entre los 13 y 16 años de edad. Bueno, pues de esta forma estamos llegando a la parte final de esta emisión. ¿Algo más, señor Izama? Bueno, pues nada más. Muy contento. Disfrute la noche, pásela bien en esta, pues que se celebra muchos, lo que es el Halloween y empieza el Hanal Pichán ya en nuestras tradiciones. Y bueno, a pasársela bien, ¿no? Y con cuidado todo y con medida. Mañana ya arrancaremos el fin de semana de los viernes que le gustan, ya pues prácticamente fin de mes, inicio de fin de semana. A comer movipollo. Quincena. Y bueno, a comer movipollo. Señor jefe de piso, ¿a usted le gusta el movipollo? Yo lo sé, le veo rosa. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán. Malena, Oscar, Ricardo y Doña Clodo te llevarán a bailar a los municipios más importantes